Hola a todos. A ver, cuando un problema familiar llega a un punto en el que necesita la intervención de la justicia, los primeros pasos, pueden parecer un laberinto total. Pues hoy vamos a desgranar justo eso, las dos piezas clave que dan el pistoletazo de salida a cualquier proceso en el derecho de familia, la demanda y la contestación. Y de verdad son los cimientos sobre los que se construye absolutamente todo el caso. Para que quede todo clarísimo, vamos a seguir el camino lógico del proceso. Primero, veremos cómo arranca todo. Luego nos meteremos de lleno con la demanda, que es el documento que lo inicia. Después, analizaremos la respuesta, la contestación. Y para terminar, echaremos un vistazo a lo que viene justo después de este primer intercambio de golpes. Muy bien, pues al lío. Todo proceso judicial tiene un inicio formal, un momento exacto en el que un conflicto privado, digamos, se pone el traje oficial y se convierte en un asunto legal con sus reglas, sus plazos y sus procedimientos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo se pasa de las discusiones en casa a un juzgado? Pues mira, cuando el diálogo ya no da para más, la ley nos ofrece una vía. Y esa vía no empieza con una llamada o una conversación, no. Empieza con un documento, un papel escrito, muy formal y con un objetivo clarísimo. Es, por así decirlo, el disparo de salida. Y ese documento es la demanda. Pensemos en ella como la carta de presentación del conflicto ante el juez. La persona que la presenta, a la que llamamos parte actora, explica su versión de la historia, de los hechos. Y, lo más importante, le dice al juez qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que pide. Básicamente, define quiénes son los jugadores y cuál es la pelota que está en juego. Vale, profundicemos un poco más. Porque una demanda no es una carta cualquiera que se escribe de cualquier manera. El Código Procesal de Familia es súper estricto con lo que tiene que incluir. Si falta algo, el proceso puede tropezar, y mucho, antes siquiera de haber empezado a caminar. Aquí está el meollo de la cuestión. Esto es, básicamente, la receta que nos da el artículo 215 para montar una demanda como es debido. Es un paso a paso, ¿eh? Primero, lo básico. ¿Quién demanda a quién? ¿Y dónde se encuentra cada uno? Lógico. Segundo, hay que contar la historia, los hechos, pero de forma clara y ordenada. Tercero, y esto es clave, ¿qué se le pide al juez? Esos son las pretensiones. Y claro, no basta con contar algo, hay que demostrarlo, así que el siguiente punto es ofrecer las pruebas que se tengan. Y ya para rematar, un par de cosas de trámite. Avisar si ya hay otros líos judiciales entre las mismas personas y, súper importante, decir dónde se quieren recibir las notificaciones del juzgado. Pero ¿y si me equivoco? ¿Qué pasa si falta algo? Bueno, el sistema da una pequeña oportunidad. El artículo 216 dice que el juzgado te va a avisar si hay alguna omisión para que se pueda arreglar. Eso sí, el tiempo empieza a contar. No es una invitación abierta, es más bien una advertencia con fecha de caducidad. Hay que ser rápido. Y aquí vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la opción de corregir. Te dan 5 días para arreglar lo que falte. Si no se hace a tiempo, mala suerte, el caso se archiva. Pero por otro lado, el artículo 217 es mucho más duro. Hay errores que provocan el rechazo de plano, o sea que la demanda va directamente a la papelera sin opción a nada. Y esto pasa por motivos muy serios, como que el derecho a reclamar ya ha prescrito o que el asunto ya se ha juzgado antes, lo que se conoce como cosa juzgada. Perfecto. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. La demanda ya está presentada y notificada. La otra parte, la demandada, la tiene en sus manos. En ese preciso instante, se activa una cuenta atrás. Y su respuesta, la contestación, es igual de estratégica e importante que la propia demanda. Y aquí, ojo, el tiempo es crucial. El artículo 223 concede exactamente 8 días hábiles para responder, ni uno más. Es un plazo súper estricto que obliga a la parte demandada a ponerse las pilas, a actuar con rapidez y a definir su estrategia legal, pero ya. Y al igual que la demanda, la contestación tiene sus propias reglas de juego, claro. No vale con decir no estoy de acuerdo y ya está. Hay que responder uno por uno a todos los hechos que cuenta la otra parte. Hay que posicionarse sobre cada una de las cosas que pide. Y, por supuesto, hay que presentar las pruebas que apoyen la propia versión. Es como un espejo de la demanda, pero desde el otro lado. Y aquí la cosa se pone interesante, porque la parte demandada tiene, a grandes rasgos, 3 caminos. El más habitual es contestar negativamente, negar lo que se dice y defenderse con uñas y dientes. El segundo es allanarse, que básicamente significa dar la razón, ya sea en todo o en parte, lo que puede acabar el juicio mucho más rápido. Y el tercero es contrademandar, que es pasar al ataque. No solo me defiendo, sino que además aprovecho para reclamarte yo a ti otras cosas.
Una pregunta que surge siempre es, ¿y si no se contesta? ¿Si se deja pasar el plazo? Pues mucho cuidado con eso. El artículo 226 lo deja clarísimo. El proceso no se para. El tren sigue su marcha, pero sin la persona demandada a bordo. Esto no significa que se pierda el caso de forma automática, pero sí que se pierde la oportunidad de defenderse desde el minuto 1. Más adelante se podrá subir al tren en marcha, sí, pero habrá que cogerlo como esté, sin poder volver atrás. Muy bien, pues ya tenemos la demanda en la mesa y también la contestación. Las posturas de cada uno están claras. ¿Cuál es el siguiente paso en este tablero de ajedrez legal? Esta línea de tiempo lo resume genial. Después de este primer intercambio de escritos, lo primero que hace el juzgado es resolver las llamadas excepciones, que son como defensas sobre las reglas del juego, no sobre el fondo del asunto. Una vez que eso está resuelto, se convoca a todo el mundo a la audiencia inicial, que es el primer gran encuentro cara a cara en el juzgado. Por lo tanto, y si hay que quedarse con una idea, que sea esta: la demanda y la contestación son mucho más que papeleo. Son los que dibujan el campo de batalla, definen de qué se va a hablar, qué se puede pedir y qué pruebas importan. Marcan las líneas del campo, y todo lo que pase después tendrá que moverse dentro de esas líneas. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. Si estos dos documentos son la base de todo, ¿hasta qué punto un error, un despiste o una mala estrategia al principio pueden condenar el resultado final de un caso tan importante y delicado como uno de familia? Ahí queda la pregunta.